Bien, estamos ya de vuelta en un bloque más de este espacio de Foro Empresarial aquí por las pantallas de 5 días TV. Estábamos compartiendo en el bloque anterior con el ministro de la Secretaría de Defensa del Consumidor y el usuario, el señor Marcelo Estigarribia, conversando un poco respecto a ciertas variaciones que se dio en la canasta básica, el índice de precios al consumidor que se elevó levemente, 0,5% ya al corte del mes de agosto. Esto es importante teniendo en cuenta la coyuntura por la que estamos atravesando actualmente. Y en resumen, lo que dijo y recalcó muchas veces es que todos somos consumidores al fin y al cabo y tenemos que ejercer ese rol de contralores permanentemente, 24 horas. Es la única forma de que este sistema y la economía pueda funcionar en las condiciones pertinentes. Ahora sí es momento, Nadia, de pasar a otro tema. Tenemos también información sumamente importante que compartir con toda la teleaudiencia. Totalmente, como siempre, todos nuestros espacios llenos de voces relevantes que nos comparten esas informaciones necesarias. Antes que nada, nosotros agradecemos muchísimo, por supuesto, a nuestra siguiente invitada, porque nos va a colaborar con mucha información precisa. Pero antes, nosotros presentamos el siguiente espacio informativo. Bien, recibimos a nuestra siguiente invitada de la tarde agradeciéndole este valiosísimo tiempo que nos brinda. Está con nosotros la ministra de Justicia, Cecilia Pérez. Doctora, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes a toda la teleaudiencia. Desde ya pido disculpas por el atraso, pero aquí este es un lugar donde regularmente aparecen incendios que hay que apagar, así que desde ya les pido disculpas por eso. No, por favor, se entiende perfectamente, doctora. Nosotros somos los agradecidos por este tiempo que nos brinda y queremos conocer un poco, hacer este último sondeo de cómo se encuentra la cuestión de las penitenciarías y los contagios. Tengo entendido que superaban los 350 más o menos al último corte. Sí, de hecho que sí, nosotros ahora mismo tenemos en total, tendríamos 110 casos activos entre los recuperados y los nuevos casos. En el último corte teníamos 108, pero tuvimos dos nuevos casos, uno de ellos en la penitenciaría de Concepción, que nos genera un brote en un penal donde no teníamos COVID, que es el caso de Concepción, ¿verdad? Entonces, en este momento tenemos activo todavía Tacumbú, que estamos en la etapa final creemos que estamos en la etapa final del brote. Tenemos que tener en cuenta los protocolos. Los protocolos son considerados desde el último positivo 14 días, pero como hubo nuevos contagios en Tacumbú, se nos va extendiendo un poco, pero es importante señalar que tenemos muchísimas personas ya recuperadas en Tacumbú e inmunizadas. Inmunizadas decimos, aunque todavía no está definido porque tuvimos estos casos en el exterior de rebrotes en Ciudad del Este, de personas que han tenido una reinfección, entonces todavía no podemos hablar de una inmunidad total, pero sí estamos ya trabajando ante la eventualidad de tener ya un modo de vida COVID, como dijo el doctor Sequera, de vigilancia de la salud. Entonces, en este contexto, tenemos muchos casos recuperados. No es una noticia positiva tener un brote nuevo en los centros penitenciarios, pero sí nosotros tenemos que decir algo. Nosotros pensábamos y creíamos que íbamos a ser nosotros los que saturábamos el sistema de salud pública con las internaciones masivas y los ingresos a terapia intensiva. Sin embargo, no estamos teniendo ese resultado. O sea, nosotros tenemos infectados, pero son muy pocas las personas que terminan internadas. Ahora mismo no tenemos ninguna persona internada por una complicación de COVID dentro del sistema. Tenemos personas que van a los centros penitenciarios a hacerse chequeos, evaluaciones, pero que máximo quedan 24 horas y vuelven al día siguiente. Intentamos cumplir todas las órdenes judiciales cuando son los jueces los que ordenan este tipo de intervenciones, pero sí cuando las personas se complican, van y vuelven. Eso sí podemos contar como noticia positiva en el sentido que nosotros creíamos que por nuestro contexto de encierro, las condiciones de las personas privadas de libertad, nosotros íbamos a saturar el sistema y no lo estamos haciendo. Eso no significa que el sistema no esté saturado, que nos tengamos que seguir cuidando, pero sí creíamos que íbamos a tener muchos casos graves, muchas internaciones y muchas personas fallecidas. Ministra, justamente quiero hacer dos consultas en realidad.
La primera tiene que ver en relación con la cantidad de personas que están aguardando para poder ingresar a las penitenciarías. Eso por un lado, para saber la cantidad. Y por otro lado, quisiéramos saber cuáles son o cómo se está manejando el tema de las salidas de las personas que están en las penitenciarías, justamente en cuestión de en base al COVID-19, para poder dar ese cuidado a las personas que tengan enfermedad de base. ¿Cómo están haciendo esa selección? Bueno, nosotros las salidas, si salen, salen por libertades. No salen de otra manera a menos que haya algún episodio de seguridad o alguna información que requiera la realización de un traslado por motivos de seguridad. Las personas salen con orden de libertad o de arresto domiciliario. Tratamos de cumplir con las órdenes cuando nos imponen que tenga antes de eso un hisopado, porque yo quiero que sepan que los análisis nosotros no tenemos insumos ni condiciones de tomar, o sea, tomamos las muestras cuando nos pide salud, pero ellos son los encargados de hacer los análisis. Entonces nosotros tenemos ese inconveniente en el que si el juez ordena que antes de salir se haga el hisopado, nosotros dependemos de que salud lo haga, ¿verdad? Le notificamos y de acuerdo a las posibilidades se hace. Pero para saber si el que va a salir es negativo o es positivo. Si el que es negativo sale, sale sin problema, pero si es positivo, tendría que ir a un albergue de positivos antes de ir a su casa. Así es. Ministra, ¿cómo se encuentra la cuestión de las visitas? Me imagino yo de que los primeros contactos se dieron a través de las visitas. En algunos lugares sí, en otros lugares hay sospecha de que ingresó a través de algún funcionario, porque en la mayoría de los lugares que, no que tuvimos brotes últimamente, el primero que da positivo es el funcionario, ¿verdad? Entonces, en algunos lugares sí ingresaban por las visitas, como en el caso de Tacumbú, que creo que el doctor Sequera llegó inclusive a identificar quiénes habrían ingresado, quiénes habrían sido el paciente cero, por decirlo de alguna manera, y que estas dos personas que recibieron visitas de personas que venían de la localidad de Central, conforme el protocolo, no, gracias a eso se pudo hacer el seguimiento de cómo se habría iniciado el contagio. Pero para nosotros es un tema muy importante que ustedes tienen que saber, a diferencia de cómo funciona en el sistema cuando no es contexto de encierro, ¿verdad? Cuando es afuera, como es el caso de cuando hay un contagiado, nosotros ya tenemos que asumir que eso se va a contagiar porque no estamos nosotros en libertad. O sea, saber quién es el paciente cero muchas veces ya es inocuo, en el sentido de ya es analizar quiénes tienen síntomas, quiénes no tienen, hacer el hisopado, mandarlo a la casa, hasta saber, o sea, si tienen positivo, van a su casa o a algún albergue de positivos donde haya albergues, y los funcionarios quedan en cuarentena en algún otro albergue, o si en la localidad no tienen albergue, lo hacen en el propio centro penitenciario. Entonces salen de su guardia y se quedan en el penal por lo menos los 21 días siguientes, porque como les dije, nosotros no podemos contar 14 días desde el positivo porque seguimos teniendo más contagios. Entonces, normalmente los cierres epidemiológicos que damos lo hacemos luego inicialmente por 30 días, teniendo en cuenta la experiencia de Ciudad del Este, que nos llevó inclusive un poco más de tiempo. Tacumbú nos está llevando más tiempo. Cuando el contagio es lento, en Ciudad del Este inclusive fue masivo, de una vez se contagiaron todos, de una vez se recuperaron todos, entonces fue más fácil que en los otros lugares donde fue más lento, y como en el caso de Tacumbú, que hay espacios para resguardar a los grupos vulnerables que no salieron del sistema. Entonces estamos trabajando de esa manera. El hecho de que los funcionarios queden en cuarentena en sus propios lugares de trabajo es para que no lleven el virus eventualmente a sus familias. Ministra, queremos conocer la cantidad de personas que están aguardando ya para poder ingresar a las diferentes penitenciarías donde se encuentran, y también cómo hacen con respecto a los nuevos ingresos en cuanto al tema de protocolos y cómo se están manejando. Bueno, en nuestro último reporte que teníamos eran aproximadamente 1.300 personas las que estaban pendientes a nivel país para ingresar. Esas personas, nosotros hicimos a pedido del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, se conformó una mesa en la cual se está trabajando la situación procesal de esas personas para revisar si el día de hoy esas personas, o sea, al momento de la revisión, todavía subsiste la necesidad de la prisión preventiva. En esa mesa hay representantes tanto del Ministerio Público como de la Defensa Pública,
y del Poder Judicial, la Policía Nacional y nosotros, y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, los efectos de priorizar los casos extremos de necesidad de prisión preventiva y ver si los demás podrían tener alguna medida alternativa o sustitutiva a la prisión preventiva, los efectos de no ingresar al sistema con el riesgo de traer el virus o de contagiarse, ¿verdad? Entonces, en este esquema se está trabajando con ese grupo. Desde que nosotros hicimos algunos cambios en el último mes o un poco más en los últimos 2 meses, ingresaron 950 personas al sistema penitenciario nuevas y tenemos todavía pendientes, como les dije, 1.300. No es que si sumamos todo eran 2.200, sino que hoy están aproximadamente 1.300. Con anterioridad a esta entrevista yo hice un relevamiento y en las últimas 2 semanas en la última semana ingresaron 209 nuevas personas. Estamos tratando de evacuar en la medida que podemos. Cuando ingresan al centro penitenciario, en general, que no tiene COVID, el interno que ya es positivo, intentamos enviarlo a un lugar donde ya hay COVID. Entonces, el que es negativo va a un penal donde no hay y que ese penal tenga la facultad o la posibilidad de hacer cuarentena. Por ejemplo, si hay un espacio en el cual puedan ingresar, ¿cuántas personas? El director dice, bueno, yo en este pabellón le puedo tener a 10 totalmente aislados, entonces ingresan 10 personas en ese centro penitenciario. Esas personas quedan 14 días aisladas a pesar de haber hecho cuarentena o de haber tenido COVID negativo, porque eso nos pasó en Coronel Oviedo. En Coronel Oviedo ingresó una persona que tenía un certificado COVID negativo, pero se le había tomado una nueva muestra. No nos avisaron a tiempo que había una muestra pendiente. Ingresó y cuando ingresó ya tenía síntomas y ya vino el resultado del COVID positivo. Pero gracias a que esa persona estaba aislada, de que no ingresó directamente a la población y que ingresó con otras 12 personas, bueno, se contagiaron los otros 12, pero esa persona no esparció el virus en la población. Totalmente. Doctora, para tener un poco la cuestión a modo de termómetro, ¿qué clase de reclamos o comentarios están haciendo hoy día las personas recluidas en su libertad? Y básicamente siempre son las visitas íntimas y sus procesos. Esos básicamente son sus reclamos. Nosotros hacemos un intento de remitir el listado de personas que están en un penal. Cuando conversamos con ellos, llegamos a un acuerdo y las visitas están siempre pendientes de acuerdo a los levantamientos o no de los cierres epidemiológicos en los lugares donde hay COVID y donde no hay COVID. Por supuesto que el protocolo es otro, ¿verdad? Tienen que tener el COVID negativo para poder ingresar y es más fácil manejar la visita íntima que la visita social, porque la visita social es en mucho más cantidad y ahí ya es más difícil el control y prueba de eso está Cumbura. Sí. Ministra, ¿cómo se encuentran por otra parte los proyectos de lo que serían las refacciones de las cárceles para poder tener en cuenta que se iban a estar realizando? ¿Cómo quedó esa situación? Las cárceles están en construcción, están en camino a ser construidas. Eso, hoy tenemos un 45% de avance de las obras, 2 en Emboscada, una en Mingaguazú. Está previsto que aproximadamente en junio del año que viene estén terminadas. Luego hay que equiparlas, hacer una instalación de tecnología de seguridad de punta, que estamos también trabajando en eso. Y bueno, ahora nuestro gran desafío es la formación del personal que va a entrar a trabajar en esos centros penitenciarios. Y el objetivo principal es llevar a esos centros penitenciarios a los condenados. O sea, trabajar en esos centros penitenciarios con condenados, teniendo en cuenta que el trabajo de rehabilitación y de reinserción a los centros penitenciarios es necesariamente con condenados. Si bien nosotros tenemos la mayoría de la población penitenciaria sin condena, pasamos el 70%, nuestra obligación es trabajar con quien tiene definido su proceso y queremos comenzar cumpliendo la norma constitucional, que es separar a los procesados de los condenados. Hoy no tenemos esa separación en todos los penales. El único penal de régimen cerrado que tiene solamente condenados es la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza y las granjas y el Hogar Nueva Oportunidad, que son establecimientos semiabiertos con un régimen de semilibertad, que ya es una etapa posterior de la ejecución de la condena. O sea, hoy podemos decir que tenemos 15 centros penitenciarios de adultos
que tienen procesados y condenados mezclados en su interior, incluido Tacumbú. Totalmente. Muy, muy importante conocer realmente toda la labor que está llevando a cabo este brazo estatal, ministra. Por una cuestión de tiempo tenemos que dejar varias preguntas en el tintero, pero quiero pedirle un último mensaje para la teleaudiencia, para aquel que está viendo del otro lado. Bueno, en primer lugar, a los familiares de las personas privadas de libertad les pido un poco de tolerancia y paciencia en los lugares en los que no pueden acceder a ver a sus familiares. Estamos trabajando con el Ministerio de Salud y estamos dentro de nuestras precariedades haciendo un esfuerzo enorme para poder cubrir todas el aspecto de salud en los lugares donde hay personas privadas de libertad infectadas, y también felicitar a los agentes penitenciarios porque han aguantado estoicamente todo este tiempo con todas las precariedades, también la propia infección de sus compañeros. Totalmente, ministra. Muchísimas gracias por su tiempo, éxitos en su gestión y como siempre digo, esperando que no sea la última entrevista. Cuando quieran, yo estoy a las órdenes y que el tiempo también me permita, no hay ningún problema. Totalmente, muchísimas gracias, doctora. Bien, Nadia, con esto Gracias llegamos. a usted. No, gracias a usted. Nadia, con esto llegamos al final y tenemos que despedirnos lastimosamente. Asimismo, agradeciendo esta entrevista, excelente entrevista con la ministra de Justicia, pero si por ahí agarraste de última, ya sabes que a partir de las 20 horas nos vas a ver a David y a mí acá presentes en la repetición de este espacio y no se olviden de disfrutar de toda la información en el Foro Empresarial AM. Por mi parte, me despido en este miércoles, mañana jueves, nos encontramos, David. Totalmente, será hasta mañana. Que tengan un buen resto de jornada. Gracias como siempre por la compañía. Chao, chao.